Ahora sí, acá está, vamos a estudiar el capítulo 9 de Mateo. ¿Alguien puede dar continue allá, por favor, en esta computadora? Gracias, Lee. Bien, vamos a estudiar. No, clique en continue, que está en la pantalla. No, es acá, la pantalla es esta. En continue. Ya, ahora doble clic, por favor, ahí. Hecho, perfecto. Ya. ¿Pueden ajustar también, por favor, para que esté solamente el mío? Por favor. Allá en la pantalla. Allá en la pantalla. Ya. En cuadradito. Ya. Mientras esto, yo voy a empezar esto. ¿Ya? Bien, vamos a empezar hoy día el estudio. Vamos a continuar el estudio del libro de Mateo y vamos a estudiar el capítulo 9 de este hermosísimo libro. ¿Ya? Entonces, como yo siempre hago, ya nosotros vamos a hacer ahora vamos a ver ahora la división del estudio, donde nosotros vamos a ver la presentación del capítulo, la introducción, en desarrollo, lectura, exposición del capítulo y las conclusiones, en la conclusión, las palabras finales y un recuerdo de la célula del día jueves. ¿Ya? Entonces, hoy día voy a empezar el estudio. Ya, muchas gracias, Lee. Hoy día voy a empezar este estudio, pero el estudio va a ser finalizado en jueves, ¿ya? Vamos a tener la profundización de jueves, vamos a continuar haciendo el estudio de este hermosísimo capítulo, ¿ya? Bien, empezando por el comienzo, ya vamos con la introducción, ¿ya? La introducción donde nosotros vamos a hacer la presentación del capítulo, ¿ya? Bien, como está acá, sigamos estudiando el libro de Mateo hoy. Estudiaremos el capítulo 9 de este libro, que es el primero de esta colección, vamos a decir así, de los evangelios. ¿Ya? Entonces, los evangelios tienen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? Entonces, en la orden de la Biblia, el libro de Mateo es el primero. ¿Ya? Este capítulo que nosotros vamos a estudiar hoy día tiene 38 versículos. Y en la versión Reina Valera, que es la versión que nosotros vamos a leer ahora y todo, tiene 7 divisiones, ¿ya? Básicamente lo que tiene este capítulo, ya yo voy a hablar acá muy rápidamente de lo que tiene en este capítulo, ¿ya? Bien, empieza con la sanación de un paralítico, ¿ya? Empieza con la sanación de esta persona que tenía esta enfermedad. Esa sanación fue hecha por Jesús. Después tuve el llamamiento de Mateo, ¿ya? El llamamiento de Mateo para que Mateo siga a Jesús. Jesús llama a Mateo. Tiene algunas preguntas al respecto del ayuno. Ya entonces los discípulos de Juan llegan, estamos ayunando todo, ¿por qué tú no estás haciendo esto? Ya, entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿ya? Tiene 2 milagros. Después, la curación de la hija de Jairo y una mujer que tocó el manto de Jesús. Conocemos, ya no sé si acá es más conocida así, pero allá en Brasil nosotros conocemos con la mujer de flujo de sangre. Ya entonces esta mujer, ya que nosotros vamos a ver ahora un poco la historia de ella. 2 ciegos que reciben la visión una vez más y algunos comentarios de Jesús al respecto del trabajo, de la dificultad que tiene el trabajo en la mies espiritual. Ya, entonces, básicamente lo que tiene es esto, ya no hablando rápidamente lo que tiene en capítulo, ya. Vamos a leer y vamos a ver de una manera más detallada lo que tiene en todo el capítulo, ya. Todos estos puntos pueden traernos grandes enseñanzas. Pero lo que consideré más importante en este capítulo fueron las enseñanzas que tiene el llamamiento del Mateo. Este momento nos enseña mucho, ya que Mateo rompió por completo con su pasado para seguir a Jesús. ¿Ya? Entonces, eso es muy interesante. ¿Ya? El llamamiento de Mateo es algo muy, muy interesante, porque él dejó todo de lado. ¿Ya? Mateo era una persona que cobraba los impuestos, todo. Y si él deja su trabajo, él no podría conseguir una vez más.
Entonces, o sea, dejó todo lo que tenía, dejó su pasado, rompió con todo lo que él era y fue servir a Jesús, fue seguir a Jesús. Ya, pero eso yo voy a enfocar hoy día, ya, solamente hice una previa ahora, ya, y vamos a conocer un poquito más, vamos a saber de esto, ya voy a hablar de esto más en el próximo día jueves, ya. Bien, y este momento, ya, dejar todo el pasado y seguir a Jesús es lo que todo lo cristiano debe hacer. Toda la persona debe hacer esto cuando decide seguir a Jesús. No es seguir y dejar una parte acá y la otra, un ejemplo, la mitad, o 70% sigue a Jesús, los otros 30% está acá. No, romper completamente con el pasado y seguir a Jesús. Fue esto que Mateo hizo y nosotros debemos hacer. Debemos dejar de lado todas las cosas que representan nuestro pasado y vivir una nueva vida con Jesús. Ya, pero yo voy a hablar, como yo hablé, yo voy a hablar de esto en jueves, ¿ya? Hoy día vamos a hacer la exposición y a la lectura del capítulo, ¿ya? Desarrollo, lectura y exposición del capítulo. Yo voy ahora a compartir la pantalla para que nosotros podamos leer acá el libro de... Para que nosotros podamos leer acá Mateo 9. Aún está chica, déjame ver si consigo aumentar. Ya, ahora sí. Bien, vamos a empezar la lectura. Mateo 9. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, vamos a... Dice alguna cosa acá. No, es que yo disminuí el tamaño de la letra. Ya, creo que ahora está bien. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso puede los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.
Nadie pone remiendo de pana nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. 17. Ni echen vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. 18. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó del borde de su manto. 21. Porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús se le encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. O mundo habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. La mies es mucha. 35. Recogía Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los 2 últimos, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, hermanos, esta fue la lectura, ¿ya? Esta fue toda la lectura del capítulo y ahora vamos a conocer detalles, ya vamos a ver lo que tiene acá, tranquilos, calmamente, vamos a ver todas las cosas que tiene acá en este capítulo para que nosotros podamos tener una comprensión mejor de este texto. El capítulo comienza hablando de la sanación de un paralítico. Debido a la gran cantidad de personas que estaban allí, sus amigos lo llevaron a Jesús por el techo del lugar donde estaba Jesús. En el texto de Mateo no dice, pero la curación fue en Capernaum. Ya eso se puede comprobar leyendo los otros textos bíblicos que se cuenta este milagro. Marcos 2, del versículo 1 hasta el versículo 12. Lucas 5, del versículo 17 hasta el versículo 26. Mateo tiene una característica, ¿ya? Si ustedes quieren conocer estas historias de una manera muy resumida, lea Mateo. Si ustedes quieren conocer la historia de una manera más detallada, ver detalles, todo, más cosas, que pasó antes, después, lean estos, principalmente Lucas, ¿ya? Entonces ustedes van a tener una comprensión, ustedes van a tener muchos detalles de estos hechos que nosotros vamos a leer ahora.
¿ya? Yo voy a hablar algunas cosas que tienen en estos capítulos, ¿ya? De Marcos y Lucas, ya que no tiene en Mateo, para que nosotros también podamos comprender un poco más, ¿ya? Jesús utilizaba esta ciudad como una especie de, como un cuartel general. O sea, Jesús iba, venía, pero Capernaum era como tal vez su ciudad. Ya llegaba allá, dormía, hacía sus cosas allá. ¿Ya? Y por esto que nosotros vemos cuando leemos Mateo diciendo que Jesús fue a su ciudad. ¿Ya? Por eso que tiene allá, Jesús fue a su ciudad porque Capernaum era el local, era como el hogar de Jesús, ¿ya? Era, llegaba allá y hacía sus cosas y todo, ¿ya? Y la ciudad estaba, más o menos, estaba presente a costa noroeste del mar de la Galilea, ¿ya? Entonces, si queda ahí, no tiene en el texto, ya, hablando del nombre de la ciudad de Capernaum, ya, pero en Mateo no, pero en los otros textos tiene, ya. Antes de realizar el milagro, Jesús vio la fe de esos hombres que era verdaderamente admirable. Ya entonces, antes de hacer la sanación, Jesús vio la fe. Vimos el texto bíblico diciendo, Jesús viendo la fe de ellos. Empieza así, no empieza con la sanación. Empieza el texto diciendo, Jesús vio la fe de ellos. ¿Ya? Si ellos no creyeron que Cristo podría cambiar la condición del paralítico, no se habrían molestado hacer todo el trabajo de subir al techo, ya, y poner su amigo para cerca de Jesús. Entonces, si ellos no tenían fe en el poder de Jesús, ¿por qué hacer esto? No tenía motivo, ¿ya? Entonces, era una fe increíble. Y no solamente del paralítico, pero también de todos. El texto dice, viendo la fe de ellos, ¿ya? Entonces, fue una fe realmente admirable, ¿ya? Y esta fe, como yo hablé, estaba presente en todos, incluso en sus amigos. Y mirando un poquito más, una manera un poco más detallada el milagro, ¿ya? Podemos concluir que la condición de aquel hombre fue probablemente un resultado de algún pecado, ¿ya? Entonces, probablemente aquella condición paralítica que aquel hombre tenía, él fue un resultado de algún pecado. ¿De quién? Bien, no sé. Ya no sé si fue de él, alguna cosa, no sé. Ya, pero probablemente fue resultado de algún pecado o la condición que él estaba hizo con que él reflexionase en su condición espiritual. Ya, entonces él estaba en aquella condición paralítico y pensaba así, necesito de un cambio, necesito alguna cosa. Es generalmente o que pasa con mucha gente, ¿ya? Las personas también hacen sus cosas, fiestas, todo, y llega, estoy enfermo, una gripe. Dios, llegó mi momento, necesito de ti, Padre, necesito de un cambio. Después que está bien, sale por la calle, se olvida de todo. Ahí después viene otra cosa, viene el COVID. Dios, necesito de ti. Entonces, probablemente se pasó esto, ya, también. Ya, entonces, por eso que Jesús dice, va y sus pecados están perdonados, ya, porque escuchó tal vez, viendo el corazón que estaba arrepentido, que estaba queriendo cambiar, ya, entonces, tal vez sí queda ahí estas dos cosas. Los pecados del hombre fueron perdonados porque él tenía fe en Jesús. Y esta es una condición para que esto se suceda hoy día también. Nuestros pecados solamente son perdonados cuando nosotros creemos en el poder de Jesús, en lo que se pasó en aquel día del sacrificio. Si creemos en esto, los pecados nuestros son perdonados. Y hacemos, claro, bautismo, todo. Ya, entonces, la misma cosa que se pasó en aquel momento, aún hoy día se pasa. Aún hoy día es un requisito, ¿ya? No es que el poder de Jesús necesita de, como se dice, só actúa o es una condición. No, el poder de Jesús solamente actúa con fe. No,
Pero ¿cómo nosotros vamos a creer en un cambio en nuestra vida si nosotros no creemos en la persona que va a hacer el cambio? Un ejemplo más acá de nuestro momento. Estoy sin trabajo, ¿ya? Estoy sin trabajo. Un amigo me llama y dice así: Fabio, en el Real Plaza tiene mucho trabajo allá. ¿Por qué tú no vas allá y pones tu currículum o alguna cosa? Si yo no creo en la palabra de él, ¿yo voy para el mall? No, yo voy a me quedar en casa. ¿Qué este chico está diciendo? Esta es mentira. No, yo voy a quedar acá. No, tranquilo, tranquilo. Si yo no creo, yo no voy allá para el mall. Entonces, la misma cosa. Si yo no creo en Jesús, yo no voy a buscar a Él y Él no va a hacer el cambio. Es la misma cosa. ¿Ya? Entonces, por esto, esto es una condición para nosotros hoy día también. ¿Ya? La fe del hombre hizo con que Él fue sanado y todo. ¿Ya? Lo que hizo Cristo acabó generando algunos malos sentimientos de los fariseos y los escribas que los fariseos estavam acusando Jesus de estar ocupando o lugar de Deus. Então, Jesus hace uma pergunta que definitivamente não foi fácil de responder. Não por la dificuldade para pronunciar as palavras, sino porque ambas declarações necessitavam a intervenção divina para que sucediera. As perguntas que Jesus disse: ¿Lo que es más fácil decir? ¿Los pecados son perdonados o levántate y anda? ¿Ya? Entonces, esta fue la pregunta. Y es fácil decir esto, ¿ya? Es fácil decir esto, pero las dos cosas necesitan de una intervención divina para que se suceda. Entonces, esto no fue algo, como puedo decir, algo muy fácil para los fariseos decir. Y también Jesús se puso una condición más, como decir, una condición difícil. ¿Por qué? Porque si Jesús fue un impostor, ¿él tenía poder para decir para que él levántate y anda? No, porque él no tenía el poder. Sería más fácil para él decir lo primero, porque sus pecados son perdonados, pero nadie ve el resultado de eso después. Entonces, Jesús incluso se puso en una condición difícil. Ya Jesús se puso en una condición difícil. Y esto todo para mostrar que él era el Hijo de Dios. Essas palavras que Jesus falou não foram palavras fáceis, já? Para que as pessoas possam ver que ele era o Hijo de Deus. Jesús logrou o perdão de los pecados antes de la sanación. Jesús perdonou antes del pecado e aí depois os fariseus hablaram as coisas dizendo, acusando ele de estar em lugar de Deus e depois que vino la sanación. Él hizo esto probablemente para mostrar que el mal, él tenía poder para cortar el mal por la raíz, haciendo la expiación de los pecados. ¿Ya? Entonces, si esto fue la condición, esa condición fue universal de un pecado, probablemente Jesús dice para que las personas sepan que él tenía el poder para cambiar la condición espiritual y no solamente la condición física. Cristo tenía esta autoridad y hizo este milagro de esta manera para mostrar para la gente, las personas que estaban mirando en aquel momento. Continuando la exposición después de hablar de este milagro, después de este milagro, viene el llamamiento de Mateo. Pero como yo hablé muchas veces, no voy a hablar de esto ahora, voy a hablar en jueves. En jueves yo voy a hablar de esta parte y después yo voy a hablar de la enseñanza que esto tiene para nosotros. Ahora yo voy a hablar lo que tiene después de esto, que fueron las preguntas al respecto de ayuno. Los discípulos de Juan dijeron que ayunaban varias veces. Esta fue una práctica que se agregó al ayuno anual estipulado por las Sagradas Escrituras, el día de la expiación. ¿Quién agregó estos otros ayunos? Probablemente los fariseos.
ya que tenía la costumbre de agregar a cosas a las escrituras. Hablando rápidamente de los fariseos. Los fariseos fueron un grupo de personas que nació, tuvieron la intención de cuidar de la fe de las personas. Desde el último profeta hasta Juan el Bautista. Dentro de ese periodo tuve como puedo decir, un periodo de 400 años. Y los fariseos nacieron dentro de este periodo, con la intención de cuidar de la fe de las personas. ¿Es una buena intención? Sí. Uma boa intenção ayudar a las personas, ser una referencia y todo. Pero tuvieron algunas cosas ahí. ¿Ya? Los fariseos, creo que ellos estaban se quedaron muy orgullosos de lo que las personas estaban mirando a ellos. Qué personas increíbles, yo quiero ser como ellos. Oh, como son espirituales, yo quiero ser como ellos. Entonces, ellos acabaron empezando a hacer cosas. Dicen un ejemplo, el trabajo, que el sábado no podría trabajar. Y ellos dijeron que el trabajo podría ser caminar, porque el esfuerzo de levantar su pie para caminar y llevar la sandalia era un trabajo. Eso es un ejemplo. Son cosas así que vemos que no tiene sentido, ¿ya? Entonces, por eso que yo hablé, probablemente quien agregó tantos ayunos en el año fueron los fariseos. Tenía un ayuno que era ¿cómo puedo decir? Un direccionamiento bíblico, el día de la expiación. Este ayuno existía, un ayuno bíblico, ¿ya? Pero los demás ayunos probablemente fueron impuestos por este grupo. En este pasaje, Jesús habló del propósito del ayuno. El acto, este hecho de este ayuno no era una cosa para ser hecha todo el tiempo. No era una cosa para ser hecha así de una manera como un ritual. Todo el domingo tienen que ayunar alguna cosa. No. El ayuno era un resultado de la tristeza. Luto. El ayuno era el resultado de luto. ¿Ya? Entonces, por esto que Jesús habla de esto en el capítulo. Por eso que Jesús está diciendo, ¿por qué que va a tener luto si el novio está allí? No tiene sentido, el novio está haciendo referencia a él. ¿Por qué las personas van a estar lamentando si el maestro estaba allí? No tenía sentido. No tenía sentido. Ya, entonces Jesús habló al respecto del propósito del ayuno en este capítulo. Después de esta parte, después de hablar, discutir un poco al respecto del propósito del ayuno y todo esto, dice algunas cosas al respecto de su trabajo, al respecto de su mensaje, utilizando algunas analogías, hablando de lo que sucediera en un vestido viejo con un remiendo nuevo y con un vino nuevo en un recipiente viejo. Lo que él quiere decir aquí es que su mensaje era mucho más que un judaísmo actualizado, vamos a decir así. Porque si este fuera el caso, sería inútil. Lo que Jesús predicó fue mucho más que algo que previamente se enseñó, pero de una manera nueva. Fue algo completamente nuevo. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo no era que si la mensaje que él tenía fue un judaísmo de una manera nueva, no tenía serventía. Y por eso que trae aquellos ejemplos de un vestido nuevo, con un vestido viejo, con un remedio nuevo, va a ser rotar y todo. Porque no tenía serventía si fue justamente un judaísmo nuevo. No tenía serventía de esta manera. Lo que Jesús estaba queriendo decir es que su mensaje era algo completamente nuevo y que las personas deberían prestar la atención en esto. Era mucho más do que, no sé, tal vez estaba siendo predicado por la gente, que Jesús estaba solamente cambiando una cosa que ya tenía antes. Continuando,
Ah, después viene la parte, creo que es la parte más grande, del versículo 18 hasta el versículo 26. En esta parte ocurren dos milagros que fueron la sanación de una mujer que sufrió de hemorragia y la resurrección de una joven cuyo padre se llamaba Jairo. Fábio, Jairo, ¿dónde tenía este nombre el pasaje? Porque cuando leímos acá no tenía esto, no tenía nada hablando de Jairo. Bien, pues como yo hablé en el comienzo, más detalles podemos ver los textos de Marcos y Lucas. En este texto tiene allá diciendo los nombres, el nombre del papá de esta chica. Continuando. Mateo resumió mucho este milagro. Tanto es así que ese detalle, el nombre de la niña, como yo hablé acá, y varios otros no están presentes en su libro, pero se puede ver como yo ya puso ahí, Marcos 5, 21, 22 y Lucas 8, de 40 al 56. Si desea leer más detalles sobre este milagro, solamente leer este texto. Pero yo voy a hablar, ya no estoy, Fábio, ahora yo estoy con curiosidad, yo quería conocer eso, yo quería ver, tranquilo, tranquilo, yo voy a hablar un poquito de lo que tiene allá, ¿ya? Vamos a continuar. Lo que pasó, Jairo llegó, Jesús estaba allá en aquel local, y Jairo llegó a sus pies. Jairo llegó allá y pidiendo ayuda a Jesús diciendo que su hija estaba muriendo. Su única hija que tenía 12 años. No tienen también este texto, pero tienen los otros. Era su única hija. Cristo se compadece de esta situación, tiene pena y todo. Ya, yo voy a te ayudar. Y se va allá para ayudarle. En la mitad del camino, él encuentra la mujer que tenía el flujo de sangre, ya de su menstruación, ¿sí se dice? Estaba saliendo todo el tiempo. Y en la mitad del camino encontra ele, ¿ya? No voy a hablar en esto ahora, después yo voy a hablar, después de que yo hablar de este milagro, yo voy a hablar de esta mujer. Continuando. Después de hacer la sanación de esta mujer del flujo de sangre, una persona que estaba en la casa de Jairo vino y dijo, mira, tu hija murió, deja a Jesús en paz. Una persona vino allá y dice a Jesús, dice a Jairo, su hija murió, deja a Jesús en paz. Jesús dice después, no temas, solamente tenga fe. Y continuó llegando y fue a su casa. Fue allá y fue en la casa de Jairo. Llegó allá y cuando llegó allá se hizo el milagro. Antes de la cura, Jesús dice que ella no había morido, pero que estaba solamente dormindo. No es que ella era una persona perezosa que estaba dormindo muchísimo. No. Tiene algunos sentidos acá. Ese discurso de Jesús muestra cómo él consideraba la muerte. Mientras que nosotros los presentes en aquel momento consideramos la muerte como el fin de la vida, para Cristo la muerte es solo un estado de que la gente se despertará. Entonces es este sentido, es por esa razón que él está diciendo que solamente está durmiendo, porque en un estado que nosotros vamos a despertar después. Entonces por esto, no es que una persona perezosa que levántate y murió, no, es una persona, Jesús creía en este estado, ya había la muerte de esta manera. Creo que ese significado es de la muerte, un significado mucho más profundo para Cristo que para nosotros. La muerte para Jesús, la palabra quiere decir una otra cosa. Y por esto, y por esta razón que él habló estas palabras. Después que este milagro fue hecho, aunque Cristo había pedido que no se hablaste, el milagro fue divulgado. Porque que él quería, bien, no teníamos una certeza, tal vez no sea el momento, tal vez el mensaje de Jesús debería ser predicado de otra manera, tal vez Jesús quería que
Él no sea conocido como un médico, vamos a decir así, que sana a personas. Bien, no existe no sé decir exactamente el motivo, ¿ya? Pero lo que podemos decir es que, con certeza, que no era el momento para que los milagros fueran predicados. Ahora yo voy a hablar de la mujer del flujo de sangre que se pasó mientras cuando Jesús estaba yendo a hacer la resurrección de la hija de Jairo. Este sufrimiento provocó varias consecuencias negativas para la mujer y no solo físicas, sino también sociales. ¿Por qué? Las mujeres, cuando estaban en este periodo, ellas eran consideradas como, este momento era considerado como algo inmundo, algo sucio. Si alguien quiere leer, conocer un poquito más de esto, pueden leer en Levítico capítulo 15 del versículo 19 hasta el versículo 30. Todos estos versículos, ya del 19 hasta el 30, tiene hablando justamente de esto, lo que se pasa cuando una mujer está en este periodo de derramamiento de sangre, vamos a decir así. Cuando esta mujer está en este período, allá tiene diciendo todo lo que se pasa con él. Pero yo voy a hablar básicamente, un resumen ya está acá en la diapositiva. Básicamente, este pasaje explica cuán impura era una mujer en estado de derramamiento de sangre y dice que todo lo que toque se volverá impuro. Entonces, no es solamente lo que, un ejemplo, sale acá, si él está en este momento, se decía que aquel local que ela se sentou, aquela silla, vamos dizer assim, ahora estava impura. Se alguém senta naquela silla que esta mulher estava sentada, essa pessoa também está impura. Então, tinha muitas consequências, muitas consequências. Então, por isso que ela hizo lo possível para que a condição de ela seja cambiada. Gastou muito dinheiro com os médicos e todo. Então, por isso que ela quería hacer esto. En Levítico tiene diciendo, el periodo tiene una duración de 7 días, pero él estaba así por 12 años. Imagina los sufrimientos físicos. Yo no soy una mujer, pero yo creo que perder sangre para nadie es fácil. Entonces, imagínate el sufrimiento físico y también el sufrimiento social, porque ela não podia ligar a nadie, está impura, essa mulher está impura. Entonces, él estaba pasando por todo esto. El momento, creo que de la sanación es algo un poco conocido. Porque Jesús dice una frase, no está en ese texto, pero nosotros está diciendo, yo sentí, Jesús dice, alguien me tocó. Y los discípulos decían, Mestre, pero acá está lleno de gente, están se tocando todo el tiempo, y tiene mucha gente que está tocando en ti. ¿Por qué está diciendo eso? Él no. De mí salió poder. Después, él mira a la mujer estaba con miedo y dice que fue él. Y después la sanación fue hecha y él dice las palabras que leemos en Mateo. Va en paz, su fe te salvó. Bien, y esto es interesante. ¿Por qué Jesús dice va en paz, su fe se salvó? Porque esa fe fue lo que hizo posible que ocurriera el milagro. No la túnica que Cristo estaba usando. Porque ella decía, si yo toco en la túnica, yo voy a ser sanado. Si solamente yo toco en la túnica, yo voy a ser sanado. Pero no era la túnica. No fue la túnica la responsable por hacer la sanación. Fue la fe que aquella mujer tenía. Entonces, por eso que Jesús dice, su fe te ha salvado. Entonces, por esto que Jesús quiso dar este enfoque. Después de este momento, después de hacer esta sanación, Jesús va en la casa de Jairo. Y solamente yo voy a hacer un comentario. En el pasaje tiene diciendo que tenían dos personas, tenían los flautistas y tenían personas que estaban haciendo albarotes. No sé si es así que se dice. Déjame ver acá. ¿Cómo? Alborote, ya, gracias. Entonces,
esto era, esto era una profesión. Vean qué interesante, está orando, era una profesión. Ellos y los flautistas. Quando eu estava lendo em português, tinha lá pranteadores, pessoas que estavam lá responsáveis por fazer isto e todo, já. E isto era uma coisa hecha tradicionalmente em los velórios. Quando uma pessoa moria, tinha estes profissionais para llorar e para tocar as flautas. Se alguém tem ganas de ler isso na Bíblia, tem dizendo em Jeremias 9, versículo 17, Jeremías 48, versículo 36. Ya voy a repetir, porque no está acá en la pantalla. Tiene hablando de esos flautistas, los planteadores, esas personas que hacían estas cosas. Jeremías 9, versículo 17, Jeremías 48, versículo 36. Entonces, dentro de estos textos, hablan de estos profesionales que tenían aquel tiempo. Después de esta sanación, viene la curación de un endemoniado mudo. Los endemoniados generalmente estaban locos, eran locos, descontrolados, no tenían control por él, por sus acciones y todo. Pero este parecía ser una excepción, ya que además de no hablar, lo traían otras personas, lo que dificilmente sucedería si estuviera en un gran estado de agitación. No era solamente que él no estaba hablando, pero personas trajeron a él. Entonces vi una persona que estaba su estado tranquilo, estaba calmo. Bien, después dice allá en el pasaje diciendo, tal cosa aún no había se visto en Israel. Lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que lo que estaba siendo predicado allá, que Jesús tenía conexión con los demonios. Jesús estaba diciendo, es por los demonios, por el poder de los demonios que Jesús hace estas cosas, que Jesús hace estos milagros. Entonces, lo que él estaba diciendo era que jamás esto había se pasado allá, porque jamás el demonio estaba se volviendo para su propio reino. Jamás el reino, el poder, todo eso de este mundo, vamos a decir así, este mundo infernal, este mundo del enemigo, vamos a decir así, no jamás había se pasado esto, que el mundo estaba se volviendo contra sí mismo. Entonces, por esa razón que él estaba diciendo esto, era como decir que alguien, era como decir esto que yo hablé. Por hecho de que essa declaração não foi algo diretamente hecho a Jesús, ya, pero fue algo hecho fue algo hecho para el mundo de los demonios. El mundo de los demonios estaba peleando contra sí mismo. Entonces, por eso que a Jesús no se importó. Fue solamente un pensamiento de que alguna cosa rara estaba se pasando con el mundo humano. Entonces, por esto que tiene diciendo ahí, jamás se pasó esto en Israel. Y ahora, haciendo la exposición de la última parte del capítulo, habla de la mies y los obreros. El pasaje comienza citando que Jesús siguió haciendo lo que hacía: predicar, enseñar, sanar. Entonces, creo que acá tiene Jesús siguió o caminando, alguna cosa así. Pero esta palabra, decir, siguió caminando o algo así, no es solamente que Jesús estaba por la calle, alguna cosa, no. Era hacer sus cosas. Esta palabra da un sentido de continuidad. Jesús estaba continuando haciendo las cosas que él generalmente hacía. Tenía compasión de la gente, una simpatía que se ve muchas veces cuando vemos los milagros de Jesús. Y esa es una cosa muy interesante. Jesús era una persona que tenía una empatía muy grande por las personas. Vía a las personas, se compadecía por ellas, y ya, yo voy a ayudar. Llegaba y hacía esto.
Entonces, eso es una cosa muy, muy interesante y algo muy, muy, muy bueno. Pero más allá de las sanaciones físicas, Cristo vio la necesidad de la sanación espiritual. Esa sanación es la sanación más importante. Jesús vio esa necesidad. Esa es una cosa más importante que cualquier parte de nuestro cuerpo. Fuera muy importante hacer la sanación física. Por eso que ele habla de esto. Estaba viendo toda la gente y decía más allá. Veía a las personas con algo más profundo, que era su necesidad espiritual. Entonces, por esto, que se ordenó a los discípulos que pidan al Señor de la mies, o sea, Dios, que envíe obreros, que envíe personas que ayuden, que envíe personas para que aquela mies, aquela necessidade que Jesus estava vendo que estava grande, aquela necessidade deveria ser suprida, vamos dizer assim, deveria ser, sim, deveria ser hecha por obreros, pessoas para ajudar, trabalhar na obra e tudo. ¿Ya? Hermanos, esta fue la exposición del capítulo. Ya, y yo voy ahora en la conclusión a hablar algunas cosas, algunas palabritas finales y yo voy a hacer un recuerdo de la célula del día jueves. Hay muchos más detalles ya que podrían ser dichos de este texto. Tenía muchos puntos, muchas cosas, pero creo que acá estos puntos fueron los necesarios para que nosotros hablamos en creo que 50 minutos. Fueron los puntos que nosotros podemos tener una comprensión un poco más detallada, una comprensión más profunda al respecto del texto. Además de saber todo esto, es importante, no es solamente bueno, que nosotros miremos un texto bíblico y miremos solamente su conocimiento teológico. No es importante que nosotros miremos, ahora yo sé, Fábio habló todo, ahora está todo en mi cabeza. Si alguien hace una pregunta de Mateo 9, yo sé de todo. Yo sé de todo de Mateo 9. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es traer una enseñanza práctica de las enseñanzas para nuestras vidas. Y acá tiene algunas, tiene muchas enseñanzas. La fe es una cosa necesaria para que nosotros podamos ser cambiados. Vimos que la fe fue una cosa que fue la herramienta para que la sanación pudiera ser hecha a través de Jesús. Sin fe, esas sanaciones no pueden ser hechas. Sin fe no hay cambio. Esto tiene todo esto. Pero yo voy a hablar de una manera un poco más profunda de las enseñanzas, hablando del llamamiento de Mateo, ya que Mateo rompió todo lo que era, rompió todo y fue seguir a Jesús. Dejó todo su pasado y fue seguir a Jesús. Y esto es lo que toda persona debe hacer. Yo voy a hablar de eso más el próximo jueves. Hermanos, yo espero que el estudio tenga sido una gran bendición para todos, ¿ya? Y el próximo jueves yo voy a hacer la finalización de la exposición del capítulo. Agradezco la atención de todos, que Dios les bendiga. Y déjenme hacer una cosa.